Hola, muy buenos días, muy feliz jueves, feliz vida. Gracias por estar aquí, siempre gracias, gracias, gracias. El otro día lo hablaba con una amiga, le decía, es que yo, desde que tengo, yo diría uso de razón, para mí esa palabra siempre fue absoluta y total. Y luego ya con los años que conocí Ho'oponopono y la importancia de la vibración de las palabras y demás, pues más conecté, pero conecto mucho con eso. Entonces a mí de verdad me encanta decirla y me encanta transmitírtela y decírtela a ti, en este caso, que estás aquí un día más con nosotros. Hoy jueves me apetece que nos regalemos un mensaje del oráculo del sueño del chamán. Es uno de mis oráculos más queridos, es uno de mis oráculos más especiales y sé que también aquí mueve mucho. Entonces yo creo que estamos en una semanita en la que estamos como descubriendo cosas, transitando cosas, dejando atrás otras, no sé, como muy especial, muy de cambio y muy conectados, yo creo también a esas emociones, como decíamos el otro día, del momento Sol en Piscis y todas las emociones, todo ese agua que se está moviendo ahí. Y pues me apetece mucho ese regalo, hacernos ese regalo y ver qué mensaje tienen para nosotros. Para las personas que estamos aquí conectadas. ¿Qué mensaje tienen? Como siempre, si te apetece preguntar algo, hazlo. Y si no, simplemente déjate envolver por la energía del oráculo del sueño del chamán. Y si no te resuena, gracias por venir igualmente. Gracias, gracias, gracias. Por favor, ¿qué mensaje tienen en este momento para nosotros, para nosotras, las personas que estamos aquí conectadas? ¿Cuál es ese mensaje del oráculo del sueño del chamán? Por favor, vamos a... Ah, sí, ya está. Vamos a ello. Oh, qué bonito. Carta número 1. Atención. Una casa ordenada, claridad y organización. Vamos, aquí nos están llamando a trabajar un poquito. Te voy a leer lo que dice la carta, que es lo importante. Y este es el mensaje. Si has preguntado algo, el mensaje intégralo con esa pregunta o acéptalo como una respuesta. O mira a ver si lo encajas como una respuesta. Y si no has preguntado nada, igualmente, este es el mensaje. Una casa ordenada, claridad y organización, un inventario exhaustivo, un símbolo auspicioso. Claro, el uno siempre es como un comienzo, efectivamente. Fíjate que después de ayer de ese arcano 20 y de ese renacimiento llega el uno, que es un comienzo, porque el uno no hay que explicarlo mucho, ¿no? ¿Por qué es un comienzo? Porque empezamos la vida contando por el uno. Vale, dice así. Si sientes que tu mundo emocional está desordenado y revuelto y no pareces encontrar claridad, es el momento de observar cómo te está afectando tu entorno. Aunque tu mundo interior tiene un impacto enorme en lo que se muestra en tu mundo exterior, lo contrario también es cierto. Las personas que habitan tu día a día y la energía de los objetos que te rodean, básicamente todo a tu alrededor, pueden influir en tu estado de ánimo. Ahora es el momento de hacer inventario y una limpieza profunda de tu entorno. Pide claridad en tus relaciones y no asumas nada en este momento. La comunicación clara y no ambigua es la clave. Es posible que elijas dejar ir a algunas personas de tu vida cuando esto suceda. Es algo bueno. Si no lo hicieras, podrías conservar algunas relaciones durante demasiado tiempo debido a un sentimiento de obligación y cortesía social cuando en realidad ya no hay nada que te una a esas personas. Sé impecable con tus palabras. Este es uno de los cuatro acuerdos, creo, ¿no? O uno de los acuerdos toltecas. Sé impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras. Expresa lo que sientes y mantente dispuesto o dispuesta a hacer los cambios necesarios para limpiar tu lado de la calle. Si sabes que estás haciendo lo correcto, no importa quién tenga una opinión al respecto. Dicho esto, en el momento en que estés seguro o segura de que tu casa está arreglada, habrá una liberación de energía para dar comienzo a cosas nuevas, para disfrutar de la vida y para saber con seguridad que te encuentras en el camino correcto. Qué bonito que este número uno nos traiga, aparte de esa energía de comienzo, de inicio que yo te comentaba, nos traiga esta impronta de ordenar, limpiar, sacar la basurita. Y además no me acuerdo en qué vídeo lo decía el otro día, de no meter la basurita debajo de la alfombra, no, limpiar realmente
esa basurita, sacar la basurita afuera y ordenar todo nuestro espacio emocional. Es muy, muy bonito y muy cierto. Bueno, todo lo que ha dicho para mí es cierto, pero una de las cosas es que igual que nosotros influimos afuera, porque como es dentro es afuera, como es arriba es abajo, eso es así, pero también al revés, funciona. Entonces, no siempre tengo yo que ser como el responsable de lo que está ocurriendo afuera. Soy responsable de permitirlo a lo mejor, o de tolerarlo, o de enquistarlo en mi vida. Pero si realmente una persona o una situación no me hace bien, no es que yo sea responsable de la actitud de esa persona. Cuidado, eso hay que verlo también, ¿no? La ley del espejo hay que ser muy cuidadoso con ella porque a veces parece como que nada, todo lo que está afuera es mi responsabilidad. A veces sí, muchas veces sí, y a veces la responsabilidad consiste en qué estás tú haciendo con eso que está afuera, con ese estímulo externo, como ante ese estímulo, cómo actúas tú. Me encanta esta carta, me parece, bueno, es que este oráculo es precioso, de verdad que sí. No sé si has hecho alguna pregunta y te responde a esa pregunta. No sé si no has hecho ninguna pregunta, pero igualmente te llega una información valiosa. Yo espero y deseo que así sea, porque siempre es la motivación que tenemos aquí cuando nos ponemos, es que algo de lo que salga aquí nos ayude a ser un poquito más felices, un poquito más grandes, un poquito más conectados con nuestro propósito cada día. Gracias por estar aquí, como siempre, gracias por tu comentario, gracias por tu aportación, gracias por apoyar el trabajo que hacemos aquí de la manera en que tú lo sientas, como tú lo sientas y siempre que lo sientas, por supuesto, obligaciones ninguna. Y te espero mañana viernes, una semana muy interesante, mucho más en tu compañía, por supuesto, porque me enriquece un montón, por eso a veces insisto en coméntame, dime, pero no por nada, sino porque me nutre, me enriquece, pero me enriquece muchísimo, de verdad. De hecho, muchas veces yo en los comentarios leo cosas y digo, "¿Cómo? A mí no se me ocurrió eso, qué claridad mental, qué capacidad de ver tiene esta persona, ¿no?". Y es muy de agradecer para mí. Así que ahí tienes esa carta, una casa ordenada, claridad y organización. Y nos vemos mañana viernes. Muchísimas gracias. Feliz vida.